El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, aseguró confiar en la victoria en caso de que su país se declare como república en armas. En ese sentido, ordenó a los miembros de la aviación estar alertas, listos y dispuestos para defender al país de cualquier agresión en su contra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estalló tras el tiroteo en Washington, D.C., que acabó con la vida de 2 agentes de la Guardia Nacional. Trump aseguró que el estatus migratorio de todos los afganos que entraron en el periodo presidencial de Biden al país serán revisados. Venezuela revocó los permisos para operar en el país a 6 aerolíneas a las que acusó de terrorismo, después de que suspendieron sus rutas por una alerta emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región. Rusia anunció que frenará los combates en Ucrania si Kiev se retira de los territorios que Moscú reivindica como anexados, según dijo el jueves el presidente Vladimir Putin durante una visita en Kirguistán. El líder del régimen chavista Nicolás Maduro aseguró este jueves estar confiado en la victoria en caso de que su país se declare como una república en armas. Esto en un contexto marcado por la tensión con Estados Unidos a raíz del despliegue militar que mantiene en el Caribe, cerca de la nación sudamericana, visto por el gobernante como una amenaza para sacarlo del poder. Por otra parte, el mandatario venezolano ordenó a los miembros de la aviación estar alertas, listos y dispuestos para defender al país de cualquier agresión en su contra, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue militar, naval y aéreo cerca de esta nación, visto como Caracas, como una amenaza. Ante este acto solemne de los 105 años de la fundación de la aviación militar y los 33 años del nacimiento del carácter bolivariano de nuestra aviación militar bolivariana, les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana. Y sé que jamás le fallarán a Venezuela. Sé que Venezuela cuenta con ustedes. El anuncio de Maduro se da poco después de que la República Dominicana confirmó un nuevo acuerdo con Estados Unidos, en el cual autoriza el uso de 2 aeropuertos dominicanos para ser usados en operativos militares contra el narcotráfico. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reiteró este miércoles que su gobierno va a perseguir a los narcoterroristas, puesto a que tienen todo el derecho del mundo. El secretario de Guerra apuntó también que en el marco de su visita a la República Dominicana tuvo un par de reuniones muy productivas con el presidente y el ministro de Defensa dominicano, centradas en la lucha contra los cárteles. Como se sabe, aviones bombarderos estadounidenses B-52 realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe, según reveló la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en medio de tensiones con Venezuela, y el creciente despliegue militar en la zona. Estos se suman al despliegue de Estados Unidos en el Caribe de su mayor portaaviones, el USS Gerald Ford. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, advirtió el miércoles sobre la extinción del derecho internacional por los ataques que Estados Unidos ha llevado a cabo en aguas internacionales del Caribe contra lanchas de presuntos narcotraficantes. Estamos a las puertas de la extinción absoluta del derecho internacional, producto de estas acciones al margen de la ley, sin que ya con la primera acción debió haber la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, haber evitado que esto siga ocurriendo. Y más bien ha escalado a un punto donde se habla de 20 ataques y si oficialmente hablan de 80 fallecidos, de seguro es más. Al menos 83 personas han fallecido en los ataques desde septiembre. Estados Unidos movilizó al Caribe al portaaviones más grande del mundo y desplegó buques de guerra y aviones caza con el argumento de combatir el narcotráfico, pero Venezuela denuncia que es un pretexto para derrocar al presidente Nicolás Maduro. El fiscal además negó que Maduro sea líder del supuesto cártel de los soles, como asegura Estados Unidos, y sostuvo que se trata de una creación de la CIA y de la DEA. Expertos han señalado que el cártel de los soles alude a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas más que a un grupo narcotraficante como tal. Estados Unidos calificó el lunes a este grupo como organización terrorista. El presidente estadounidense Donald Trump alterna entre amenazas y conciliación sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano.
El mandatario republicano ha dicho que autorizó acciones encubiertas de la CIA en Venezuela, al tiempo que asegura estar dispuesto a conversar con Maduro. Venezuela revocó los permisos para operar en el país a 6 aerolíneas. La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilena brasileña LATAM, la brasileña GOL y la turca Turkish habían suspendido sus rutas por una alerta emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región. Las autoridades venezolanas las acusan de sumarse a lo que consideran acciones de terrorismo de Estado promovido por Washington. Estados Unidos instó la semana pasada a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a extremar la precaución, según sus palabras, debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores. La advertencia llega en medio del despliegue militar estadounidense en la zona para operaciones contra el narcotráfico, que el presidente venezolano Nicolás Maduro insiste en que tiene como objetivo su derrocamiento. Las 6 compañías ahora afectadas anunciaron entonces la suspensión temporal de sus actividades. El Ministerio de Transporte venezolano dio el lunes un plazo de 48 horas para reanudar los vuelos que venció al mediodía del miércoles, pero todas mantuvieron la suspensión. República Dominicana autorizó el uso temporal de espacios clave a Estados Unidos en el marco de una intensificación de las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe. Así lo anunció el miércoles el presidente Luis Abinader, quien recibió al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en su visita a Santo Domingo. Y en ese marco anuncio al país que hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico. La visita de Hegseth busca reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos ha desplegado una flotilla de buques de guerra, aviones de caza y el portaaviones más grande del mundo para fortalecer sus operaciones en el Caribe y el Pacífico. Desde el lanzamiento de esta operación en agosto, los esfuerzos se han centrado en interceptar cargamentos de droga en el mar, mientras que las autoridades dominicanas han colaborado activamente con las autoridades estadounidenses. La acción ha generado tensiones con Venezuela, que acusa a Washington de utilizar la lucha contra el narcotráfico como un pretexto para sus intereses geopolíticos en la región. El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. Un refuerzo decisivo para impedir la entrada de narcóticos y golpear con mayor contundencia al crimen organizado transnacional. En el marco de esta colaboración, las fuerzas estadounidenses han atacado lanchas de presuntos narcotraficantes, causando la muerte de más de 80 personas, un hecho que ha generado críticas sobre la legalidad de estos ataques. Además, Washington ha intensificado los ejercicios militares conjuntos con Trinidad y Tobago, otro de sus aliados estratégicos en la región. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estalló este miércoles tras el tiroteo en Washington, D.C., a tan solo metros de la Casa Blanca, que acabó con la vida de 2 agentes de la Guardia Nacional. Trump calificó el hecho como un acto de terror y catalogó al atacante como un animal que será juzgado por sus acciones. El animal que perpetró esta atrocidad pagará el precio más alto posible. Puedo informar esta noche que, con base a la mejor información disponible, el Departamento de Seguridad Nacional está seguro de que el sospechoso bajo custodia es un extranjero que entró a nuestro país desde Afganistán, un infierno en la tierra. Fue trasladado por la administración Biden en septiembre del 2021 en esos infames vuelos de los que todo el mundo hablaba. Según la fiscal federal Jeanine Pirro, los 2 miembros de la Guardia Nacional que fueron víctimas del tiroteo prestaron juramento apenas 24 horas antes de que se dispararan. Pirro identificó previamente a las víctimas del tiroteo como Sarah Brexton, de 20 años, y Andrew Wolf, de 24. El hombre que, según las autoridades, abrió fuego contra los miembros del servicio en Washington, identificado como Ramullah Lakanwal, será acusado por 3 cargos de agresión con intención de matar, estando armado y con posesión de un arma de fuego durante el delito violento. Asimismo, se enfrentará a 15 años de prisión por el cargo de agresión con intención de matar. En tanto, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo este jueves que buscará la pena de muerte para el presunto atacante.
Trump, notoriamente ofuscado tras el atentado, aseguró que el estatus migratorio de todos los afganos que entraron en el anterior periodo presidencial al país será revisado. Debemos reexaminar a cada extranjero que haya entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden y debemos tomar las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí ni beneficie a nuestro país. Si no pueden amar en nuestro país, no los queremos. El principal sospechoso del atentado habría llegado a Estados Unidos en el 2021 bajo un programa implementado por la administración Biden tras la retirada militar estadounidense en Afganistán, y en su momento habría servido como asocio afgano de la CIA en Kandahar. El director del FBI, Kash Patel, aseguró que el sospechoso tenía una relación en Afganistán con las fuerzas aliadas y solicitó asilo en el 2024, el cual se le fue concedido en abril del 2025. Es una investigación de terrorismo en curso. No se equivoque. Nosotros, el FBI, lideramos esta ofensiva federal, una investigación de agentes del orden federal en muchos frentes. Este se trata del incidente más grave con la Guardia Nacional desde que el presidente Donald Trump comenzó a enviar tropas a las calles de varias ciudades gobernadas por demócratas poco después de comenzar su segundo mandato en enero. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció durante una visita a República Dominicana que desplegará 500 militares adicionales en Washington. Con ello, se elevará a más de 2.500 agentes de la Guardia Nacional desplegados en esta ciudad. 2 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental continúan en estado crítico tras un tiroteo registrado cerca de la Casa Blanca en la víspera del Día de Acción de Gracias. El presunto atacante fue identificado como Ramanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que llegó a Estados Unidos en 2021 bajo un programa creado por la administración Biden tras la retirada militar de Afganistán. ¿Qué ocurrió en Washington? Según las autoridades, el tiroteo ocurrió el miércoles por la tarde, cuando Lakanwal abrió fuego contra 2 guardias nacionales desplegados en la capital. Tras disparar contra el primero de ellos, habría recargado el arma y apuntado al segundo, quien intentó refugiarse detrás de una marquesina. El sospechoso también resultó herido y fue llevado a un hospital. Las autoridades señalaron que al momento de su detención no portaba identificación y no ha cooperado con los investigadores. Los 2 guardias heridos fueron identificados como Sarah Beckstrom, de 20 años, especialista del ejército, y Andrew Wolf, de 24 años, sargento de la Fuerza Aérea. Ambos estaban desplegados en Washington desde agosto como parte de una misión nacional de seguridad. ¿Quién es Ramanullah Lakanwal? Lakanwal trabajó previamente con agencias estadounidenses en Afganistán, según confirmó el director de la CIA, John Ratcliffe. El joven sirvió como colaborador afgano de la agencia Kandahar, dentro de unidades antiterroristas conocidas como NDS-03, entrenadas y dirigidas en parte por Estados Unidos. Tras la caída de Kabul en agosto de 2021, fue evacuado por militares estadounidenses y llegó a Estados Unidos bajo un permiso humanitario dentro del programa Operación Aliados Bienvenidos, creado para proteger a afganos vulnerables. Más de 190.000 ciudadanos afganos fueron trasladados al país bajo este programa. A la mayoría se les permitió permanecer por 2 años mientras resolvían su estatus migratorio. En el caso de Lakanwal, presentó una solicitud de asilo en 2024 y fue aprobado en 2025 durante la administración Trump. Su caso incluyó verificaciones biométricas, entrevistas y evaluaciones de riesgo según organizaciones que supervisaron el proceso. Las autoridades no han confirmado todavía cuál pudo ser el motivo del ataque ni los factores que llevaron a este episodio. Tras el incidente, el presidente Donald Trump calificó el tiroteo como acto terrorista y pidió reexaminar a todos los afganos que ingresaron durante el gobierno anterior. El mandatario también insistió en reforzar los controles migratorios y revisiones de seguridad. Contexto sobre los afganos aliados de Estados Unidos. Miles de afganos trabajaron directamente con fuerzas estadounidenses durante la guerra. Muchos formaron parte de unidades de combate de alto riesgo y posteriormente fueron evacuados cuando los talibanes retomaron el control del país. Expertos señalan que estos grupos estuvieron expuestos a niveles extremos de violencia, operaban junto a fuerzas especiales y vivieron las mismas tensiones psicológicas que veteranos estadounidenses. Sin embargo, todavía no existe un indicador claro que relacione esos antecedentes con
el ataque en Washington. Por ahora, las autoridades continúan investigando los movimientos, el historial y el posible móvil de Ramanullah Lakanwal, mientras los 2 guardias heridos permanecen hospitalizados y el caso sigue bajo revisión federal. Los bloqueos instalados por agricultores y transportistas en el estado mexicano de Chihuahua desde hace 3 días han dejado pérdidas millonarias para la región, de acuerdo a los empresarios de Ciudad Juárez. Entre las exigencias de los manifestantes está la asignación de precios más justos para sus productos. Empresarios del sector industrial estiman que más de 900 millones de dólares en mercancías permanecen varadas en territorio mexicano, esto ante los cierres de los cruces hacia Estados Unidos. Sumado a estas pérdidas, los habitantes de la zona han reportado desabasto de combustible. Javier Meléndez Cardona, productor agrícola de Samalayuca, señala cuáles son las motivaciones que los han llevado al paro. Esperábamos de alguna manera que hubiera sensibilidad en el gobierno federal y se llamara al diálogo en serio, donde se pudiera solucionar varios de los planteamientos que tiene el movimiento campesino. Por su parte, el activista y agricultor Adrián Levarón afirmó que la protesta también es por el agua. Esta nueva ley del agua va a empoderar mucho más a lo que yo le llamo ese cártel. Es un cártel del agua. Debido a la falta de acuerdos entre los manifestantes y las autoridades, aún no se vislumbran posibles fechas de finalización de los bloqueos. Rusia calificó el miércoles de proceso serio los esfuerzos diplomáticos en curso en torno al plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que no hay actualmente nada más importante que el proceso serio en curso, aunque advirtió que todavía es demasiado pronto para saber si el posible final del conflicto está cerca. El pasado fin de semana, representantes de Washington, Kiev y sus aliados europeos se reunieron en Ginebra para hablar del controvertido plan inicial de 28 puntos presentado por Estados Unidos, considerado muy favorable para Moscú, que se mantuvo al margen de las negociaciones que condujeron a una última versión reelaborada por Ucrania. Rusia indicó el miércoles que algunos puntos del plan estadounidense podían considerarse positivos, pero muchos otros requieren un debate específico entre expertos, comentó el asesor diplomático del Kremlin Yuri Ushakov en la televisión pública rusa. Ushakov aseguró que Moscú aún no lo había discutido en detalle con nadie y consideró inútiles los esfuerzos de los europeos por desempeñar un papel en la resolución del conflicto. Los europeos, que intentan recuperar las riendas tras la sorpresa de un plan estadounidense elaborado sin ellos, insistieron en la necesidad de mantener la presión sobre Rusia hasta que se alcance una paz justa y duradera. Any peace agreement is about creating a just and lasting peace. Peace that stops this conflict. Cualquier acuerdo de paz se trata de crear una paz justa y duradera, una paz que detenga este conflicto y no siembre las semillas de nuevos conflictos futuros. Y se trata de garantizar una arquitectura de seguridad fuerte y sostenible para nuestro continente, una que esté respaldada por una Europa fuerte, una OTAN fuerte, una asociación transatlántica fuerte. Y eso es lo que defenderemos junto a Ucrania y nuestros aliados en cada paso del camino. Every step of the way. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional anunció que sus técnicos llegaron a un acuerdo con Ucrania sobre un nuevo programa de $8.200 millones para apoyar reformas destinadas a estabilizar su economía. Mientras Kiev impulsa la organización esta semana de una visita del presidente Volodymyr Zelensky a Estados Unidos para negociar con el magnate republicano, el emisario estadounidense Steve Witkoff tiene previsto viajar a Moscú la semana que viene, una visita confirmada por el Kremlin. El conflicto, que comenzó con la ofensiva rusa en Ucrania en 2022, continúa. Según los servicios de emergencia ucranianos, la ciudad de Zaporizhia, en el sur, sufrió un ataque masivo ruso durante la madrugada del miércoles, donde al menos 19 civiles resultaron heridos. El ejército ruso ocupa alrededor de una quinta parte de Ucrania, que ha quedado devastada en gran parte por los combates. Decenas de miles de civiles y militares han muerto y millones han huido del este del país. Un tribunal militar ruso condenó el jueves a 8 personas a cadena perpetua por el ataque con un camión bomba en 2022 en el puente de Crimea, un incidente que fue reivindicado por Ucrania. Los acusados enfrentan cargos de terrorismo y asesinato. A 2 de ellos les imputaron también contrabando de explosivos. Aunque el tribunal de Rostov del Don dictó sentencias de cadena perpetua, el abogado defensor anunció que apelará en la decisión. Los acusados mantuvieron su inocencia durante todo el juicio.
La explosión ocurrida el 8 de octubre de 2022 se produjo del puente de Kerch, una de las principales arterias de comunicación entre la península de Crimea y el resto de Rusia. El ataque dejó 5 muertos y causó graves daños a la infraestructura. El puente de Crimea, de 19 kilómetros de longitud, es considerado una ruta vital para el suministro de las tropas rusas en el sur de Ucrania. El gobierno ucraniano justificó la explosión como un intento de dificultar la logística militar de Moscú, mientras que Rusia, por su parte, calificó el ataque como un acto terrorista. El ataque no solo subraya la importancia estratégica del puente, sino también su significado simbólico desde que en 2018 el presidente ruso Vladimir Putin inauguró personalmente la estructura tras la anexión de Crimea en 2014. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró el jueves que podría cesar las operaciones de combate en Ucrania, pero con una condición: que las fuerzas ucranianas se retiren de los territorios que Moscú reivindica como anexados. Si las fuerzas ucranianas abandonan los territorios que controlan, detendremos las operaciones de combate. Si no lo hacen, lo conseguiremos por medios militares. Putin no especificó a qué regiones se refería, aunque las fuerzas rusas ocupan amplias franjas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, así como partes de Jersón y Zaporilla en el sur. Además, Moscú reclama la península de Crimea, anexada en 2014. La posible cesión de Donetsk y Lugansk a Rusia formaba parte del plan inicial de 28 puntos presentados por Estados Unidos para poner fin al conflicto, un documento que despertó críticas por considerarse demasiado favorable al Kremlin. Ese borrador, sin embargo, fue posteriormente revisado tras nuevas rondas de negociación entre representantes estadounidenses y ucranianos. Y en general vemos que la parte estadounidense toma en cuenta nuestra posición hasta cierto punto, la cual fue discutida antes de Anchorage y después de Alaska. En algunas áreas, definitivamente necesitamos sentarnos y discutir seriamente algunos temas específicos. Todo necesita ser puesto en lenguaje diplomático. Mientras tanto, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, viajará la próxima semana a Moscú para continuar las conversaciones sobre el futuro del conflicto. La cuestión territorial sigue siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo de paz. Los bomberos seguían luchando el jueves contra el incendio que arrasa un complejo residencial de gran altura en Hong Kong y ha causado casi medio centenar de muertos y cientos de desaparecidos, según las autoridades. La conflagración, el peor siniestro registrado en varias décadas en este centro financiero chino, se desató la tarde del miércoles en un bloque de 8 edificios y 2.000 apartamentos. La emergencia ha conmocionado a toda la ciudad, que cuenta con algunos de los conjuntos habitacionales más densamente poblados del mundo. Las llamas comenzaron en los tradicionales andamios de bambú que habían sido erigidos alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito en la zona norte, que estaba en reparación. La policía informó el jueves por la mañana que detuvo a 3 hombres en relación con el incendio, después de que materiales inflamables que quedaron de los trabajos de mantenimiento provocaran que las llamas se propagaran rápidamente sin control. Los agentes allanaron posteriormente un local en otro barrio y se llevaron documentos relacionados con los capturados, de quienes la policía sospecha que actuaron con negligencia grave al dejar envoltorios de espuma en el lugar. Poco después del amanecer del jueves, algunos apartamentos seguían ardiendo, aunque el incendio se había atenuado durante las primeras horas de la mañana. El jefe ejecutivo de la ciudad, John Lee, dijo en la madrugada que al menos 279 personas estaban desaparecidas, aunque los bomberos informaron más tarde que habían establecido contacto con algunas de ellas. Lee añadió que más de 900 residentes buscaron refugio en los albergues temporales. El presidente chino Xi Jinping expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió que se haga todo lo posible para extinguir el incendio y minimizar las víctimas y las pérdidas, informó la cadena estatal CCTV. Los incendios mortales fueron por años una lacra habitual en la densamente poblada Hong Kong, especialmente en los barrios más pobres. Sin embargo, en las últimas décadas se han reforzado las medidas de seguridad y estos fuegos se han vuelto mucho menos frecuentes. Los diputados franceses reiteraron el jueves su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. La Asamblea Nacional aprobó una resolución impulsada por el partido de izquierda radical La Francia Insumisa, que insta al gobierno a oponerse a la adopción.
El Tratado de Libre Comercio busca favorecer las exportaciones de automóviles, maquinaria y vinos europeos a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, a cambio de facilitar la entrada de carne, azúcar, arroz o soja sudamericanos. C'est une victoire importante, c'est un vote très clair, très net. Es una victoria importante, es una victoria muy clara, muy nítida de la Asamblea Nacional por unanimidad, que reafirma su rechazo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Es el mayor acuerdo de libre comercio jamás celebrado por la Unión Europea. Es un acuerdo devastador desde el punto de vista ecológico, agrícola y sanitario. Amenaza en particular el clima con la deforestación de la Amazonía, amenaza a nuestros ganaderos y debe recibir una oposición firme, total y decidida por parte de Francia. Et qui doit recueillir une opposition ferme, totale, déterminée de la part de la France. Los agricultores franceses temen que su mercado se vea inundado de productos agrícolas del Mercosur. Para que el texto entre en vigor, se necesita por el lado europeo la aprobación del Consejo de la Unión Europea, que reúne a los 27 países del bloque, y del Parlamento Europeo. Francia por sí sola no puede bloquear el acuerdo en el Consejo, ya que su adopción requiere una mayoría cualificada. La Comisión Europea espera que este visto bueno llegue en diciembre. Su aprobación por parte del Parlamento Europeo se anuncia más reñida. Francia instaurará en 2026 un servicio militar voluntario de 10 meses. El plan está destinado principalmente a jóvenes de 18 y 19 años que solo servirán en el territorio nacional y estará remunerado con unos 800 euros mensuales. El anuncio se produce en un contexto de preocupación creciente en Europa por Rusia. Ce service poursuit 3 objectifs précis. Este servicio persigue 3 objetivos concretos: reforzar el pacto entre nuestra nación y nuestro ejército, reforzar la capacidad de resistencia de nuestra nación y consolidar la formación de nuestros jóvenes. Consolider la formation de nos jeunes. Las Fuerzas Armadas cuentan con aproximadamente 200.000 militares en activo y 47.000 reservistas. El objetivo es contar con 210.000 y 80.000 respectivamente en 2030. Francia suspendió el servicio militar obligatorio en 1997. Pero como en otros lugares de Europa, la invasión rusa de Ucrania en 2022 devolvió los temores. Actualmente, 12 países europeos cuentan con un servicio militar obligatorio y varios decidieron instaurar uno voluntario. Una multitudinaria caravana para alentar a los jugadores de Flamengo antes de viajar a Lima para jugar la final de la Copa Libertadores terminó el miércoles en choques entre hinchas y policías en Río de Janeiro. Miles de aficionados del Mengão, el club más popular de Brasil, rodearon el autobús que llevaba a los jugadores al Aeropuerto Internacional Galeão. Algunos treparon al techo del vehículo, lo que desató un choque con la policía, que dispersó la multitud con gases lacrimógenos y balas de goma. Un grupo de hinchas consiguió entrar al autobús por el techo y fue bien recibido por la plantilla que disputará la final el sábado ante el también brasileño Palmeiras. Ni el equipo ni la alcaldía de Río de Janeiro se han pronunciado sobre los incidentes. El Verdão también viajó el miércoles a la capital de Perú, que espera la llegada de más de 50.000 aficionados brasileños, según cálculos oficiales. Las autoridades peruanas desplegarán más de 1.600 policías para garantizar la seguridad del juego en Lima, bajo estado de emergencia por la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado en el país. El gobierno japonés desmintió este jueves que el presidente estadounidense Donald Trump le pidiera a su primera ministra, Sanae Takaichi, mesura en sus comentarios sobre Taiwán para no provocar a China, tal y como lo señala un artículo publicado en el diario The Wall Street Journal. Que el gobierno de Trump le haya pedido a Takaichi que no provoque al gobierno de China sobre la soberanía de Taiwán no se ajusta a los hechos, dijo el portavoz gubernamental japonés Minoru Kihara en un ambiguo desmentido, horas después de negarse a comentar sobre las afirmaciones vertidas en la víspera por el diario estadounidense. Según el artículo de The Wall Street Journal, publicado la mañana de este jueves durante la conversación telefónica entre Trump y Takaichi, que mantuvieron el pasado martes, el mandatario estadounidense habría recomendado a la japonesa no provocar a Pekín con sus mensajes sobre Taiwán, en medio de la tensión diplomática entre ambos países vecinos por unos comentarios realizados por la nipona sobre la isla. El medio, que cita a fuentes japonesas y estadounidenses, aseguró que el mensaje fue sutil y que Trump no pidió a Takaichi que se retracte de sus palabras, algo que sí exige China. La agencia de noticias japonesa Kyodo, en una nota en la que hizo eco de este asunto, informó, citando a una fuente gubernamental,
de que los mandatarios discutieron maneras de cooperar para rebajar la tensión, pero no dio más detalles. Como se sabe, Tokio y China atraviesan un momento de renovada tensión después de que la primera ministra japonesa realizara unos comentarios en el Parlamento Nacional a principios de este mes en los que señaló que un ataque a Taiwán o un conflicto en su estrecho justificarían una intervención de las fuerzas de autodefensa japonesas. En respuesta, el Ministerio de Defensa de China, a través de Reuters, advirtió que Japón pagará un precio doloroso si intenta interferir en los asuntos internos de Taiwán. Asimismo, enfatizaron que cualquier intento de intervención de Estados Unidos sobre Japón es un asunto que solo les corresponde a dichos países. La llamada telefónica entre los líderes de Estados Unidos y Japón es un asunto entre ambos países. No haremos comentarios al respecto. La cuestión de Taiwán es un asunto interno de China y no permitirá la interferencia de ninguna fuerza externa. Ante la propalación en los medios de comunicación. La justicia peruana condenó el jueves al expresidente Pedro Castillo a 11 años y medio de prisión por el delito de rebelión, tras su fallida tentativa de disolver el Parlamento en diciembre de 2022. Condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado, y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo, que descontada la carcelería que viene sufriendo en mérito a su detención desde el 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía había solicitado 34 años de prisión, pero finalmente la Corte Suprema impuso una sentencia menor. El exmandatario de 56 años fue absuelto de los delitos de abuso de poder y perturbación del orden público. El líder de izquierda, exmaestro rural y sindicalista, fue arrestado en flagrancia tras su intento de disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia, lo que desató una serie de protestas y una crisis política en el país. Según el tribunal, Castillo deberá cumplir su condena hasta mayo de 2034, tomando en cuenta los 3 años que ha permanecido detenido desde su captura. El Papa León XIV llegó el jueves a Turquía. Esta visita de 4 días forma parte del primer viaje al extranjero de su pontificado, que incluirá una segunda etapa en Líbano. El Vaticano busca mantener el diálogo con Ankara, que considera clave para la paz en la región, a pesar del auge del nacionalismo religioso en el país y la politización de símbolos como la Basílica de Santa Sofía de Estambul, convertida en mezquita en 2020. Señor presidente, que Turquía sea una fuente de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera. La Santa Sede reconoce el esfuerzo realizado por Turquía por acoger en su territorio a más de 2,5 millones de refugiados, en su mayoría sirios, según las autoridades. Tras una jornada de carácter político, la visita adoptará el viernes un cariz más religioso con su desplazamiento a Iznik, la antigua Nicea. Allí celebrará los 1700 años del primer concilio ecuménico, que reunió a unos 300 obispos del Imperio Romano y es considerado un momento fundacional para el cristianismo.